más, buenas tardes, Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este programa Jesús es la Respuesta, una vez más, de la Iglesia Ríos de Agua Viva en la ciudad del Monte. Gloria al Señor, es un placer saludarle. Mi nombre es Julio Boror, ministro de esta hermosa congregación que por el momento no nos hemos podido reunir, pero Dios tendrá el día en el cual podamos reunirnos de nuevo para alabar su nombre todos juntos en el nombre de Jesús. Eso esperamos, eso anhelamos con todo el corazón. Pero mientras tanto, a usted ahí en su casa, nosotros de este edificio, sabemos que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Dios se sigue moviendo, Dios sigue hablando, y creo que esta tarde Dios lo quiere hacer una vez más. Así que una vez más, bienvenido, bienvenida. En lo que está usted por ahí, en el sillón, a lo mejor en la cocina, donde quiera usted esté conectado con este programa hoy. Invitar amigos, hermanos, vecinos y decirles que hay una bendición de parte de Dios a través de este programa, a través de esta palabra. Amén. Así que hoy, domingo 5 de la tarde, es el día del Señor. Hoy es el día que hizo el Señor para que hoy nos gocemos, para que hoy nos regocijemos. Dios sigue vivo. Amén. Así que en medio de esta aflicción, Dios sigue hablando, Dios sigue usando hombres para predicar su palabra. Amén. Y creo que hoy, una vez más, nos vamos a gozar en el nombre de Jesús. Hay aflicción en este mundo, hay problemas, hay enfermedades, pero como dice el Señor en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Así que seguiremos confiando en el Señor, seguiremos escuchando la palabra de Dios. En esta hermosa tarde, para mí es un privilegio presentarle la palabra, y también es un gozo presentarle en esta hermosa tarde a un hombre de Dios que Dios lo usa grandemente. Hoy en esta tarde Dios quiere usar una vez más, como siempre, la vida de mi hermano Rolando Naves. Dios lo usa grandemente, y en esta tarde estoy seguro que Dios tiene una bendición para usted. Amén. Así que vamos a pasar a la palabra. Gócese, haga lo que tenga que hacer y pongamos atención a esa palabra, y vamos a ser bendecidos de una forma especial. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Le damos gracias a Dios que una vez más nos podemos ver a través de este medio. Podemos darle la gloria al Señor Jesucristo por un día más de vida. Amén. Queremos saludar primeramente a nuestro pastor, Rodi Nora Coy. Un abrazo desde aquí, desde la ciudad de Pico Rivera, aquí en Los Ángeles, California. Estamos alegres, gozosos de poder siempre compartir la palabra preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. También queremos aprovechar para saludar a nuestros hermanos ministros de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, Ministerio Jesús es la Respuesta, a todos nuestros hermanos colaboradores. Estamos orando, gimiéndole al Señor y dándole gracias también, ¿verdad?, en todo tiempo, que Dios nos permite ver aún su mano de poder, su mano de sanidad. Le damos gracias a Dios que nos hemos podido conectar a través de la videollamada, en los grupos celulares, en las casas de bendición. Estamos mirando la mano del Señor, y pues toda la gloria y toda honra sea para nuestro Señor Jesús. Amén. Así que vamos a dar inicio con esta enseñanza que creo que va a ser de mucha bendición para todos. Lo está haciendo para mí, y pues le quiero compartir algo, ¿verdad? Todos sabemos que pues los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Muchas de las veces estamos con tiempos en alegría, a veces estamos en tiempos de tristeza, y verdad, ahora estamos viviendo
un tiempo donde pues estamos con esto de la pandemia y pues estamos esperando siempre las respuestas de parte del Señor. Amén. Así que, hermanos, pues todo el tiempo, desde el inicio de la humanidad, ha habido tiempos difíciles, hermanos. Ha habido tiempos difíciles. De hecho, miren, hay un estudio que se hizo en el Instituto Internacional de Estocolmo, Suecia, para la investigación de la paz. Se dice que hubo hombres que investigaron que a partir de, se puede llamar así, de el inicio de la humanidad, 6,000 años atrás, hasta el día de hoy, se realizó un estudio que solamente hemos tenido 25 años de paz. En 6,000 años solamente hemos tenido 25 años de paz. Hemos estado experimentando cosas muy trágicas, difíciles, pero creo que en los tiempos de antes podemos verlos en la Biblia también y a través de la historia, que no han sido tiempos muy placenteros, han sido tiempos difíciles, hermanos, han sido tiempos muy difíciles. Vamos a iniciar desde el siglo XIX, ¿no? Históricamente, no descartando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es historia, hermano, es historia. Y está comprobado que lo que está escrito en esta palabra, en este libro precioso que es la palabra del Señor, pues nadie puede decir que no ha pasado, ¿verdad? Y que no va a pasar. Son cosas que están escritas y cosas que ya sabemos que van a suceder. Y pues Dios nos está dando este tiempo de adaptación, como lo hemos dicho anteriormente, este tiempo de preparación, y pues seguimos adelante, ¿no? Creo que allá por el siglo XIX, ¿verdad? Se vino también una pandemia muy tremenda. También todos conocemos, ¿verdad? El tiempo de esclavitud. Fue algo marginal, algo difícil para la humanidad, ¿verdad? Especialmente para toda la gente de la raza de color negra, ¿verdad? Fue algo terrible, ¿no? Algo terrible, que los tomaban como esclavos y sufrieron muchos años de esclavitud, cosas terribles, horribles, que fueron tiempos, en ese momento fueron tiempos muy difíciles. Se viene iniciando en el siglo XX, se empiezan a abrir cosas, profecías que estaban en la Biblia, ¿verdad? De tiempos finales, ¿no? Y creo que pues siempre se ha mencionado de tiempos finales, y creo que seguimos diciendo que son tiempos finales y que tenemos que prepararnos. Se viene la Primera Guerra Mundial, allá en 1914 inicia, dura algunos años, después se calman las cosas, los países se van en una gran depresión, ¿verdad? Financiera, estalla aquello y después, en algunos años después, inicia la Segunda Guerra Mundial y pues empiezan a ver las cosas, que nación se iba a levantar en contra de nación. Anteriormente se miraba solamente, ¿verdad? En algunos lugares, ¿no? Que había pleito y había guerra, pero no hasta el siglo XX, cuando realmente se empiezan a levantar las naciones, nación en contra de nación, y empieza la humanidad a experimentar esto, tiempos difíciles en ese momento, que también podemos ver que nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Ellos experimentaron un tiempo dificilísimo, cruel, ¿verdad? Durante este tiempo, durante algunos años, murieron más de 6 millones de judíos. Y qué terrible, ¿no? Qué terrible ese tiempo tan difícil, ese tiempo tan trágico que la humanidad, que el pueblo judío, que el pueblo de Dios pasó y vivió. Y fíjese que fue en 1948, hasta 1948,
cuando Israel declara su independencia a través del primer ministro David. Se llamaba David este hombre, y declara a Israel como una nación independiente. Y 24 horas después, imagínense, póngase a pensar, 24 horas después de que se declara Israel y de que declaran a Israel con su independencia, 24 horas después es atacado por países árabes como Egipto, Jordania, Siria, el Líbano y Irak. Y pues son tiempos difíciles, fueron tiempos difíciles. Ahora, ¿nosotros vamos a vivir tiempos difíciles? Claro que vamos a vivir tiempos difíciles. Tal vez en este momento no está usted viviendo tiempos tan difíciles como los que acabo de mencionar, pero probablemente sí está viviendo tiempos difíciles. Y yo quiero hablarle en esta noche y llegar a su corazón y decirle que depende de cómo nosotros vemos las cosas. Creo que Dios siempre tiene una salida, hermanos. Y este tema yo le titulé Dios siempre nos da la salida. Dios siempre nos da la salida. Y miren, quiero que me acompañe después de que hemos platicado unos minutos sobre la historia que ha acontecido en este mundo, solamente a partir de algunos años atrás, ¿verdad? No estoy tocando todavía años anteriores porque los quiero analizar un poco con la palabra de Dios, pero es para que nosotros nos pongamos a pensar que tiempos difíciles ha habido siempre, hermano. Y le vuelvo a repetir, este estudio de estas personas que a eso se dedican han declarado que solamente hemos tenido 25 años de paz en un poquito más de 6,000 años. 25 años de paz. Pero qué bueno que nosotros tenemos a nuestro Dios y Salvador, que Él nos da la paz, dice la Biblia, no como el mundo nos la da. Así que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, adquirimos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mire, vamos a ir allá, 1 Corintios capítulo 10. Si gusta acompañarme y usted tiene su Biblia a la mano, vamos a estar mirando algunas escrituras y vamos a estar, tal vez, no sé, quiero que el Señor tome control completamente de mí en este momento y vamos a hacer una oración en breve después de leer este versículo que me llamó mucho la atención. Mire, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podráis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra, la adoración, Señor. Gracias te damos por este tiempo precioso que nos permites, Dios mío, leer, entender, escudriñar un poco de tu palabra, Señor. Bendito Dios, tú tienes todo en tus manos, Dios mío. Tú sabes nuestro acostar y conoces nuestro levantar. Sabes el principio de nuestros días y también conoces el final de ellos. Dios mío, te damos la gloria porque tú no eres un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted, Señor, es el creador de los cielos y la tierra. Usted es el principio y el fin, el alfa y el omega. Usted es el camino, la verdad y la vida, Señor. Usted es nuestro refugio, usted es nuestra fortaleza, usted es nuestro pronto auxilio. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú tomes control completamente de nuestra mente y que la alinees, Dios mío, a nuestro corazón. Que tu palabra no solamente se quede, Señor, aquí, Señor, en el gnosis, Dios mío, que baje al corazón, Señor.
y que podamos poner tu palabra por obra, que podamos, Señor, escuchar atentamente la voz, Dios mío, de tu Espíritu en este momento, Señor, y que podamos asimilar tu palabra a lo que nos quieres llevar, a lo que nos quieres hablar, Señor. Te damos la gloria y la honra desde ya, Señor. Te pedimos por las necesidades que hay en tu pueblo. Te pedimos, Señor, por las enfermedades que tal vez hay en tu pueblo. Señor, tú eres el Dios, Señor, que sana. Señor, te pedimos, Dios mío, por aquel que está cautivo en las drogas, en los vicios, en el alcoholismo, Señor. Tú eres el Dios que liberta, Señor. Te pedimos, Dios mío, por aquel que está cansado, Señor, por aquel que está agobiado, el que está desesperado, Señor. Dios mío, tú eres, Dios mío, quien renueva nuestra mente. Tú eres quien renueva nuestro espíritu, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú seas con nosotros en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, amado hermano, iglesia del Señor. Pues sí, hermano, como les estaba diciendo, este versículo me llamó mucho la atención porque Dios siempre, hermano, nos va a dar la salida. Dios no va a permitir que las cargas, que las tribulaciones que se nos sobrevienen o las circunstancias en las que estamos viviendo vayan a llegar más allá de lo que podamos soportar. El Señor dice que no hay tribulación, que no hay problema que nosotros no podamos soportar, sino es que Él tiene el control. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de su vida. Él tiene el control de mi vida. Él tiene el control de su hogar, de su casa, de sus finanzas, de todo. El Señor tiene el control de todo. Hay que confiar en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor aquí nos está diciendo, nos está afirmando y nos da este afirmativo que así como está el Señor a veces permite la tribulación o la tentación de dudar en Él, de dudar en su palabra, hermanos, también trae con Él mismo la salida. Grabémonos esto, hermano, el Señor siempre nos va a dar la salida, y por eso este tema yo le he titulado Dios siempre nos va a dar la salida. Gloria al Señor Jesucristo. Y quiero hablar de algunas claves, llamémosle así, algunas cosas, llaves, claves, llámele como usted quiera llamarle, pero son cosas que debemos nosotros mirar y notar, porque en verdad, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, pues sí, las iglesias están cerradas, la gente pues se tiene incertidumbre porque somos humanos. Ya lo decía nuestra pastora cuando compartió el mensaje, que somos humanos, y es una verdad, es una realidad. No podemos decir que no. No podemos decir que no, que hay emociones, que hay sentimientos, que hay pensamientos cruzados, pero gloria al Señor Jesucristo, que siempre recurrimos al que tiene la solución a todas las cosas, a que siempre venimos y nos postramos y hablamos con el Señor, el que conoce todas las cosas, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, quiero que vayamos ahí a la escritura, allá en Samuel. Antes de que toquemos Samuel, vamos a Génesis capítulo 26, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor lo siguiente: después hubo hambre. Fíjese bien, note bien lo que dice la Biblia. Capítulo 26 de Génesis, versículo 1 y 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Recuerden, hermanos, Dios siempre nos va a dar la salida. Hemos escuchado un poco de historia de las cosas que han acontecido y nos pudiéramos pasar muchos días hablando de las cosas que han acontecido en la faz de la tierra, pero quiero que en esta
momento recobremos y nos pongamos a pensar que también en los tiempos, hermano, en los tiempos de la Biblia, en los tiempos del Génesis, también hubo tiempos difíciles. Aquí dice la Biblia que hubo hambre en la tierra, había una necesidad muy grande, hermanos. Dice, y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y eso me da a entender, hermanos, que también en los tiempos de Abraham hubo hambre, hubo necesidad, hubo tiempos difíciles, pero recordemos la palabra del Señor, que Él siempre nos va a dar la salida, y lo hemos visto. Miren, ¿por qué toco este versículo? Porque aquí se está hablando de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham le tuvo que haber enseñado a su hijo algo muy interesante, que es una clave, le llamaría yo, es una clave. Mire, note bien esto. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo el rey Abimelech era el rey de los filisteos, era el rey enemigo del pueblo de Israel. Y en ese momento los filisteos tenían en posesión las tierras. Ellos se puede decir, estaban posesionando la tierra en ese momento. Tenían la autoridad, vamos a llamarlo así. El gobierno de ese rey era poderoso. Pero recordemos que no hay poder que pueda en contra del poder del Señor, hermano. No hay poder que pueda en contra del Señor Jesucristo. Miren, y aquí el Señor se le aparece a Isaac y le dice, no vayas ni desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque miren, a este hombre Isaac, el único hijo de la promesa, el hijo de Abraham y de Sara, el hijo que iba a ser sacrificado, el hijo que iba a ser ejecutado por su propio padre. Abraham le enseñó un principio, el principio que nosotros le debemos de transmitir a nuestros hijos y a nuestra generación, para que cuando vengan los tiempos difíciles no nos vayamos a perder, no nos vayamos a morir así en una muerte súbita. No, hermano, que tengamos nosotros marcado, sellado en el corazón, que este principio que Abraham le enseñó a Isaac aquí en este momento lo pudo entender y lo pudo poner por obra. ¿Sabe cuál fue este principio? La obediencia. La obediencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le pide a Abraham su hijo, su único hijo, en ese momento el hijo amado, Abraham lo iba a sacrificar por obediencia al Señor, por obediencia al mandato de Dios. Y Isaac entendió lo que dice allí en Samuel 15:22, cuando dijo el profeta, más le agrada al Señor que se le obedezca. Fíjese bien lo que dice la palabra allá en Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dice, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Dice, vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecer sacrificios y grasa de carneros. ¿Qué le importa más a Dios? ¿Que le ofrezcamos sacrificios y ofrendas y holocaustos, o que le obedezcamos y que le prestemos atención? Hermano, este hombre Isaac estaba pasando. Yo me pongo a pensar, hermano, este hombre con la necesidad de los niños llorando, de las familias, de las mujeres, llorando porque no tenían que comer. Él tenía que buscar una solución. Él tenía que salir a buscar una solución. Y obviamente se dirigía a aquel rey malo, el rey que era
enemigo contrario para pedirle ayuda. Pero bendito sea el Señor, que en ese momento se le aparece el ángel del Señor y le dice: en un momento, detente, no vayas a Egipto, no vayas. Habita en la tierra que yo te diré. Y empieza el Señor a decirle: yo te voy a enviar a tal lugar y yo te voy a bendecir, y voy a bendecir tu tierra, y voy a bendecir la obra de tus manos. ¿Por qué le dijo Dios eso? Porque Dios sabía que a Isaac se le había enseñado a obedecer. Y mire, hermano, bendito sea el Señor, que nosotros en este momento que estamos conociendo la palabra, tal vez en algún tiempo atrás no, lo que le enseñábamos tal vez a nuestros hijos era mentira, era pleito, era amargura, pero gloria al Señor que ahora podemos recurrir a la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos puede equipar para que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos esta verdad, este principio, hermano. Mire qué tremendo. Había hambre en la tierra, dice la Biblia. Había tiempos difíciles, pero recordemos que Dios siempre trae y nos da la salida. Siempre nos va a dar la salida, hermanos. Y fíjese qué tremendo que este hombre obedece al Señor y entonces Dios lo bendice. Dios lo bendice. Dios lo bendice de una manera sobrenatural. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? Y que Dios nos prospere y que Dios nos bendiga a pesar de que en este momento haya tiempos difíciles. Yo quiero la bendición de Dios, pero ¿sabe qué? Hay que obedecer. Hay que obedecer. Grábese esto, una clave, una llave, un principio. Llámele como usted quiera. Hay que obedecerle al Señor. Hay que obedecerle al Señor Jesucristo. Hay que obedecer a su palabra para que nosotros podamos ver en medio de los tiempos difíciles la mano de Dios, la bendición del Creador. Punto número 2, clave número 2, llave número 2. Siempre Dios debe ocupar el primer lugar en todo. ¿Qué? Sí, hermano. Dios siempre debe de ocupar el primer lugar en todo. En su acostar, en su levantar, en todas las cosas siempre tiene que ser Dios. Miren, allá en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 12 y 14, vamos a leer una historia. Y Dios nos va a estar hablando por qué Dios tiene que ocupar el primer lugar en todo. ¿Sabe qué? ¿Quiere ser bendecido? Obedezca al Señor. Escúchelo atentamente. Acuérdese que el Señor prefiere mejor, ama mejor la obediencia que cualquier otra cosa. Y aquí el Señor nos va a enseñar que a Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Mire, allá en Primera de Reyes 17:12, cuando usted esté ahí, ¿verdad? Vamos a leer este versículo. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba pasando en este momento? ¿Qué estaba pasando en este momento, en este momento de la historia de la humanidad, de la vida, en este momento, en este lugar? ¿Sabe qué estaba pasando? Había sequía, no había llovido, no había caído una gota del cielo, porque el profeta Elías había declarado que no iba a llover. Y obviamente todos necesitamos el agua.
Todos necesitamos el agua. De hecho, paso a decirle, nuestro cuerpo tiene 80% de agua y 20% de sangre. Nuestro cuerpo necesita más el agua. El agua es indispensable, es vital para nuestro organismo y es vital para la tierra también. Si no hay agua no se puede cultivar, si no hay agua no se puede alimentar a las plantas, no se puede, todo tiende a secarse, todo tiende a terminarse. Todo lo que tiene vida necesita la agua para poder subsistir, para poder vivir. Miren, note bien acá esto. En este momento no había agua, se había escaseado, no había que comer, no había, es más, podían tener dinero, pero ¿qué iban a comprar con el dinero si no había nada? No había agua, no había alimento, no había carne, no había huevos, no había nada. Se había escaseado completamente todo y ya no había que comer. Y esta mujer, fíjese bien que aquí en el primer versículo, ella acepta algo. No tengo. Porque a veces vemos las cosas con estos ojos humanos. Y sí, porque somos humanos. Pero aprendamos a ver las cosas de otra perspectiva. Aprendamos a ver las cosas con los ojos de Dios. Miren bien acá esto. Ella le dice, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Ella solamente estaba pensando en ella y en su hijo. Obviamente, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Le digo algo. Yo hubiera pensado también nada más en mi hijo y en mí. Hubiera pensado en mi esposa, en mi casa. Pero aquí estaba el siervo de Dios. Aquí estaba un hombre que Dios lo había enviado con un propósito. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios siempre va a traer la salida a nuestro problema. Dios siempre va a traer y se va a glorificar de una manera impresionante, de una manera que nosotros nunca podíamos entender que Dios se iba a manifestar en ese momento y de esa forma. Y esta mujer dice, lo he traído para que comamos y nos dejemos morir. Al escuchar esto, el profeta Elías le dijo, no tengas temor. Ay, hermano, qué palabra, qué palabra, no tengas temor. ¿Cómo que no tengas temor? Y hermano, no hay comida, no hay bebida, no hay agua, no hay nada, no hay dinero, todo está cerrado, todo está escaseado. ¿Cómo que me dice este hombre de Dios que no tenga temor? Dios la puso entre la espada y la pared. Ella tenía que tomar una decisión. ¿Y sabe cuál fue esa decisión? Darle a Dios el primer lugar. Y ahora el Señor nos lleva a que Él tiene que tener el primer lugar en todo. Esta mujer le dio el primer lugar a Dios. Ella pudo escuchar la voz de Dios a pesar de que había hambre en la tierra, a pesar de que no había lluvia, a pesar de que todo estaba escaso. Ella pudo poner a Dios en primer lugar, pudo creerle a Dios. Ella le dio al siervo de Dios lo primero, porque entendió que era el hombre de Dios y que Dios lo había mandado. Ya pudo creer a lo que el hombre de Dios le estaba diciendo. Hermanos, tenemos que poner a Dios en primer lugar, en todo. Dios no le entregó el pan, miren, note bien acá, qué bueno sería que Dios le hubiera entregado el pan a ella, ya hecho. Pero Dios conoce todas las cosas. Dios le entregó la materia prima, nunca se le acabó la harina y nunca se le acabó el aceite. La Biblia no dice que se le acabó el pan. Aquí dice que no se le acabó la harina y nunca se le acabó el aceite. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba pasando por un proceso.
en un proceso de credibilidad. Ella tenía que sacar todo el temor que había en ella. Hermano, no se hace de la noche a la mañana. Hay un proceso en su vida, hay un proceso en mi vida, hay un proceso en cada uno de nosotros. Mire, esta mujer entendió ese proceso. Y nunca renegó. ¿Por qué Dios no me dio el pan? No, dijo, bueno, yo voy a seguir haciendo, yo me voy a seguir ocupando. Una mente ociosa, una mente desocupada, es una mente totalmente, es un franco perfecto para las artimañas de Satanás. Cuando una persona está desocupada su mente, es tierra fértil para el enemigo. El enemigo empieza a levantar fortalezas. El enemigo empieza a mandar pensamientos erróneos, equivocados. Ya no te quieren, no va a pasar, no la vas a hacer. Y empieza a poner cosas negativas. Todo lo que se levanta en contra de la palabra de Dios proviene de Satanás. Y debemos de entender esto. Esta mujer estaba pasando una necesidad muy grande, pero sin embargo ella decidió creerle a Dios, a pesar de sus temores, a pesar de que no tenía los métodos para alimentar a su hijo y a ella. Le creyó a Dios y puso a Dios en primer lugar. Miren acá, hermanos, amigos. Esto es una reflexión porque, ¿sabe cómo se titula el título de esta historia? De esta mujer, la mujer de Sarepta. ¿Sabe qué significa Sarepta? Significa refinación. Ella estaba siendo refinada. Ella estaba siendo como el aceite. Cuando uno ve el aceite cristalino, limpio, hermano, el aceite no es así. El aceite lo tienen que pasar por un proceso de refinación para que pueda ser comestible y lo podamos nosotros usar para comer alimentos. Pero el aceite crudo no es así, lo tienen que refinar, hay un proceso de refinación. Y esta mujer de Sarepta, refinación, estaba siendo refinada. Tal vez usted en este momento está siendo procesada, pero ¿sabe qué? Ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta breve tribulación es momentánea, porque después viene un nuevo peso de gloria. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Esto no es para siempre, solamente es por un corto tiempo y después vamos a ver la manifestación, la gloria de Dios que será mayor que la primera. En el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro de antemano en su vida, en su corazón, en su familia, que Dios se va a manifestar. Créalo y recíbalo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Punto número 3. Hay algo que podemos encontrar en la Escritura también, que lo que no tenemos que hacer. Y quiero meterme un poquito, si usted me lo permite. Quiero hablarle de algo que podemos ver allí en Génesis capítulo 37. Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 37, versículo 31 al 33. Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si la túnica de tu hijo es de él o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera, le dijeron ellos, una fiera lo ha devorado sin duda. José ha sido despedazado. ¿De qué le estoy hablando aquí, hermano? De la vida de José. De un hombre, de un jovencito que Dios puso un sueño en él, el cual declaró el sueño a sus hermanos. Y Dios puso favor sobre él, puso su gracia, puso su favor sobre él, sobre José. Y sus hermanos se llenaron de envidia. Sus hermanos se llenaron de envidia y de coraje y no lo querían, porque dice la Biblia que su padre lo tuvo en la vejez y lo amó tanto porque creo yo que él se parecía mucho a su esposa Raquel, a la mujer que él amaba.
Y aquí podemos ver una tragedia, una noticia trágica para un padre que ama a un hijo, un padre que está esperando que su hijo regrese del trabajo. Y cuando ellos regresan de sus labores, regresan con la túnica que su padre Jacob le había entregado a José, una túnica que lo distinguía a él, que lo diferenciaba a él. Pero la envidia llevó a los hermanos a cometer un error muy grande. Y de esto le quiero hablar en este momento. Punto número 3. El pecado oculto tiene que salir a la luz. Hay cosas que a veces nosotros guardamos aquí en el corazón. Hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Hay cosas que están en el subconsciente. Hay cosas que están aquí adentro que las hemos guardado tan profundo que pensamos que ya se nos olvidaron, que pensamos que Dios ya se le olvidó. No, hermano, Dios no puede ser burlado. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe desde que nacimos hasta el día que vamos a morir. Él tiene en su mano nuestra vida, hermanos. Él conoce todas las cosas. Miren, note bien que aquí estos hombres, los hijos de Jacob, le mintieron a su padre. Llegaron y le mintieron a su padre. Ellos ocultaron por muchos años un pecado. Le mintieron, le dijeron, ellos, hermano, yo quisiera ver, hermano, quisiera entender cómo puede vivir un ser humano sabiendo que ese hombre está sufriendo la muerte de un hijo que tal vez está vivo o que vive. Y que ellos tuvieron que mentir que José había muerto por la envidia, un pecado oculto que durante muchos años ellos llevaron en su corazón. Todos ellos llevaron en su corazón. Y mire bien, la Biblia nos habla de algo bien tremendo, porque fíjense en Génesis 27, vayamos allá a Génesis 27, cuando habla de José. Fíjense, note bien que acabamos de leer que cuando le entregan los hijos de Jacob a Jacob la túnica de José, habían matado un cabrito, un macho cabrío, y le habían puesto la sangre. Y luego le llevan la túnica a su padre. Y luego el padre reconoce que la túnica era de José. Pero note bien acá que en Génesis 27 también aparece un cabrío, un macho cabrío. Miren, 27, 15 al 16. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte de la piña del cuello. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y entonces habla la historia que fue cuando Esaú vende la primogenitura a Jacob, y Jacob le miente a su padre Isaac. Le miente y le dice: padre, yo soy Esaú. Se presenta como Esaú. Y sabe, la piel que llevaba él puesta era la piel del cabrito. La misma mentira que él le hizo a su padre es la misma mentira que sus hijos le presentan a él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es algo repetitivo. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude, a que nuestra generación sea sincera, a que nuestra generación, hermanos, lleve la vida de acorde a la palabra de Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares cercanos y lejanos, que la Biblia, la palabra de Dios, la verdad está en la palabra de Dios, y que la tenemos que abrazar, que tenemos que amar la verdad, y que tenemos que entender que la palabra de Dios es la espada que Dios nos dio a nosotros como cristianos, como hijos. Es nuestra arma, la palabra del Señor.
Fíjese ahí que lo que sucede en la Biblia nos lo narra porque había habido hambre en ese tiempo cuando José ya estaba como segundo de Faraón. Ya había hambre en la tierra. Y fíjese bien allá en Génesis 42, 7 dice, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerles y les habló duramente. Les habló duramente. Les habló duramente. ¿Por qué? Porque José tenía un dolor en su corazón por lo que ellos habían hecho. Por lo que ellos habían hecho. Miren hasta dónde llega la mentira. Miren hasta dónde llega la envidia. Causamos dolor en el corazón en nuestros seres amados, en nuestros seres queridos. Este es un tiempo de preparación para que nosotros reconozcamos lo que está aquí adentro y que realmente lo saquemos a la luz para que podamos llegar nosotros hermanos, llegar a avanzar, llegar a crecer en el camino del Señor. En el versículo 21 del 42 de Génesis dice, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Entonces se dijeron el uno al otro, y aquí está esto, hermano, tan precioso. Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo, ¿no os dije yo? No pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis, y ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Siempre el pecado oculto va a salir a la luz. Hay que sacar las cosas que están aquí adentro. Miren, ellos vinieron, y lo bueno de ellos, ¿sabe qué? Que por eso pudieron ellos obtener la bendición de parte de Dios a través de José, que era el segundo de Faraón. Porque ellos, Egipto se había equipado con comida y iban a pasar años de hambre y estaban sufriendo ya el impacto de esa tremenda tragedia de que no había que comer en ese momento. Pero ellos llegaron a Egipto donde estaba José y ellos se arrepintieron. Y José los escuchó. Y dice la Biblia que José corrió y lloró. Lloró en gran manera porque escuchó que sus hermanos se estaban arrepintiendo. Sacaron a la luz el pecado oculto que ellos tenían. Y eso les llevó a ellos a obtener la bendición. Concluyo con esto. No permitamos que el pecado oculto nos consuma. Y que en los últimos días de nuestra vida en esta tierra, querramos arreglar las cosas. Arreglémonos ahora. Pongámonos a cuentas ahora con el Señor. No deje para mañana, como dice por ahí un dicho, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Levantémonos y si hay que pedir perdón, pidamos perdón. No se tiene que mencionar el pecado, solamente decir perdóname, perdóneme, o usted mismo, o ante el Señor. Miren esto. Cuarto punto, y con esto termino. Él no consultó a Dios. Este hombre ni esta mujer consultaron a Dios. El cuarto punto dice así: el no consultar a Dios puede traer una tragedia. Nosotros siempre debemos de consultar a Dios, hasta en lo más mínimo. Me dice mi esposa, mira, a veces queremos pedirle a Dios por cosas grandes, pero hay que darle gracias a Dios y hay que también tomar en cuenta a Dios en las cosas pequeñas. Y es verdad, hermano. A veces que las cosas pequeñas pensamos, yo lo hago y lo voy a, que esta decisión lo voy a hacer y lo voy a, y después andamos nosotros llorando y pagando consecuencias por no tomar en cuenta a Dios. Miren bien esta historia que ya en algún tiempo les he compartido un poco de ello. Allá en Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Aquí está otra hambre. Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y los 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón
era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Afrentados de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fíjese qué tremendo, el irse y seguir una visión o una decisión de una persona sin haber consultado a Dios les trajo una tragedia. En este tiempo, hermano, no permitamos que pasen tragedias en nuestra vida. Adaptémonos. Tomemos en cuenta las cosas que se nos están diciendo y siempre consultemos a Dios. Siempre consultemos al Señor, hasta en lo más mínimo. Voy a comprar el carro, ok, vamos a ver. Voy a comprar esto, vamos a meditar, vamos a orar al Señor. Es que mi hijo quiere. Momento, es tiempo de acomodarnos, es tiempo de tomar decisiones sabias y es tiempo de que el Espíritu de Dios nos dirija y nos diga si es necesario o es correcto para que tomemos esa decisión. Mire bien esto. Belén significa casa de pan. Moab significa lugar de muerte. Ellos salieron de la casa de pan y fueron al lugar de muerte. Y en ese lugar de muerte así sucedió. Noemí llega junto con Elimelech, su esposo, y llegan a este lugar llamado Moab, lugar de muerte. Y ahí muere Elimelech y sus 2 hijos. Y después regresa Noemí a la casa de pan, pero ya no regresa igual. Ya regresa con, hasta el nombre se cambió. Ya no me llamen Noemí, dice. Ahora llámenme Mara, que significa amargura. Porque Dios ha traído amargura. Hasta Dios lo estaba culpando. ¿Y Dios de qué tiene la culpa? Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Queremos hacer a Dios a un lado. Yo le aconsejo, hermano, en este tiempo, por amor del Señor, amor de su alma, no tome decisiones, sino antes consultar al Señor. Consultemos al Señor. Y si usted no escucha que Dios le afirme y le confirme, no se mueva. No se mueva. Hay veces que la gente se va de las iglesias y se va de aquí para allá y hace de su vida lo que quiere. Hermano, no es así. Consultemos al Señor. Y si va a regresar, no regrese amargado o amargada. Pídale perdón al Señor. Póngase a cuentas con Dios. Yo le invito que en este momento, usted ahí donde está, medite en estas cosas. Medite en estos puntos. Medite en estas claves, en estas llaves, en estos principios. Llámele como le quiera llamar. Siempre ha habido tragedias en el mundo. Siempre ha habido persecuciones. Ha habido hambres. Ha habido tribulación. Ha habido guerras. Y se van a levantar aún más. Lo más importante es que usted y yo permanezcamos firmes, creyéndole al Señor. Gracias le damos a Dios por su bendita palabra. Hebreos 12:15 dice: mirad que nadie os deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No permitamos que la amargura entre a nuestro corazón y que a través de esta amargura se contamine los demás. Vivamos en paz, vivamos en paz, vivamos a conciencia. Ahí donde está, si usted en esta noche el Señor le hace la invitación a que vengamos a reflexionar en esta palabra y que podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. Pedimos al Señor que esta palabra que se ha compartido sea llegada a su corazón. Mire, ahí van a estar unos teléfonos. Durante este tiempo ha pasado un email ahí, información. Díganos su nombre, queremos conocerle, queremos orar por usted. Y si usted quiere regresar y reconciliarse al Señor, hágalo, está a tiempo. Ahí están los números, queremos orar por usted, queremos bendecir su vida. De antemano nos bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ánimo y adelante. Hasta la próxima. Bendiciones. Gloria a Dios.
Gracias al Señor por esa palabra. Gracias a Dios por esa palabra que nos nutrió, que nos alimentó, que nos fortalece, que nos exhorta, que nos bendice. Gracias una vez más damos al Señor en esta hermosa tarde. No cabe duda que Dios nunca se equivoca, porque si alguien es perfecto, es Dios. Si algo es perfecto, es su palabra. Su palabra no cambia, todo pasará en este mundo, todo se acabará, pero su palabra permanece para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias por este hermoso programa que nos permite llegar hasta sus casas. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Rolando, que Dios es bueno y que Dios no se equivoca. Dios lo usa y pedimos al Señor que siga usando su vida. Amén. Así que, como siempre, el próximo viernes los esperamos en este programa una vez más, si Dios nos lo permite, a las 7 de la tarde. Amén. Bendiciones.